Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En este caso vamos a hablar de las dominadas, para variar, porque ya venimos como hace 3 videos hablando de los fondos, pero particularmente de hacia dónde miramos cuando hacemos la dominada. Hay que mirar al piso, hay que mirar al frente, hay que mirar a la barra. Que parece una boludez, pero tiene más implicancia de lo que parece en la técnica final. Así que vamos a hablar de este tema. Los otros días puse esta pregunta en Instagram y este fue el resultado. Y la verdad es que estoy de acuerdo con la gran mayoría de ustedes. Que si no me seguís en Instagram te estás perdiendo estas cosas, así que ya sabes, anda a seguirme, tenés el link en la descripción. Hacia dónde miramos cuando hacemos el ejercicio es algo que muchas veces se suele pasar por encima. Cuando se explica el ejercicio, cuando te lo enseñan, o cuando vos mismo enseñás cómo hacer una dominada, no es algo que solés tener mucho en consideración. Y es algo que se empieza a ver cuando ya queremos empezar a hilar mucho más fino y que tiene su efecto en el resultado final. Primero que nada te voy a pedir que analices estas dos repeticiones. En una vamos a estar mirando hacia adelante y en la otra vamos a estar mirando hacia la barra. En el caso de la que miramos hacia adelante, más adelante vamos a analizar otro video también con el mismo patrón, pero con menos carga, para que veas algunas otras diferencias que nos podemos encontrar en el mismo ejercicio. Empecemos con la serie que tiene la mirada hacia adelante. Podemos ver que la postura de subida es bastante vertical y que la línea, la trayectoria en la que subimos, que para tomar punto de referencia, para esto generalmente recomiendo que se tome el punto del hombro, podemos ver que no se aleja mucho de la línea media de la barra. Por otro lado, la dominada en la cual estamos mirando hacia la barra tiene algunas diferencias. Podemos ver que en el punto inicial el torso está un poco inclinado hacia atrás y esto hace que en la parte media de la repetición, donde tenemos el codo a 90 grados, se produjo un mayor alejamiento de la línea de la barra en este patrón. Esto es más que nada lo que se ve de afuera, pero vamos a explicar por qué pasan estas cosas. Porque cuando miramos la barra no estamos solamente haciendo eso, o lo que nos interesa no es el gesto en sí, sino lo que tenemos que hacer para mirar la barra. Para nosotros estar mirando la barra desde colgados tenemos que hacer una extensión del cuello. Para esto obviamente participan los músculos extensores del cuello, lo cual genera una mayor activación de toda la zona alta de la espalda, pero también causa una inclinación hacia atrás del torso, ya que si yo estoy con el torso recto y tiro la cabeza hacia atrás sin mover el torso, básicamente me rompo el cuello, que no creo que sea la idea de ninguno de nosotros. Esto hace que cambie la postura de arranque en las dominadas. ¿Y por qué nos interesa este cambio de postura? Como te dije en el último video, los músculos tienen un llamado rango útil, que lo vamos a llamar así para fines prácticos. Básicamente consiste en que el músculo, en su capacidad de poder estirarse y contraerse, tiene un punto intermedio entre su máximo estiramiento y su máxima contracción en el cual puede generar más fuerza. En el caso del dorsal, este rango es más o menos desde los 120 hasta los 0 grados de flexión de hombro, que básicamente más o menos desde acá hasta abajo de todo. Esta es la flexión, esta es la extensión. Tip de anatomía que todo el mundo siempre le pifia. Ahora, ¿qué carajo tiene que ver esto con cuando miramos la barra? Al momento de nosotros mirar la barra, como ya te dije, se atrasa un poco más el torso. Este atraso del torso hace que el húmero, por lo tanto el dorsal, se acerque un poco más a esta postura ventajosa en el inicio de la dominada, que muchas veces, al ser el momento en el que rompemos la inercia, suele ser uno de los más difíciles. Ahora, al cambiar el punto inicial, el ángulo del torso al momento de iniciar el movimiento, también cambia un poco la trayectoria de la subida. Si yo tengo el cuerpo completamente vertical y tiro hacia arriba, la subida va a ser mucho más lineal. Ahora, si yo tengo el cuerpo levemente inclinado y quiero subir, la subida va a ser vertical, pero no en un ángulo de 90 grados. Voy a subir un poco hacia atrás. En la fase inicial, obviamente, no es que te vas a alejar completamente, pero en la fase inicial puede presentarse un alejamiento un poco mayor que en el caso de la dominada cuando miramos hacia adelante. En la otra cara de la moneda tenemos la dominada mirando hacia adelante. Como te podés imaginar, al no producirse esta extensión del cuello, el torso en la fase inicial está un poco más recto. Esto hace que este tipo de dominada tenga un rango de movimiento generalmente un poco mayor, ya que la cabeza, el mentón mejor dicho, solamente se va a elevar, si es que se eleva, porque podemos hacer la dominada tranquilamente sin ningún tipo de movimiento en el cuello, en la parte final, que es diferente a mantener esta extensión durante toda la repetición. Por lo que generalmente en los rangos finales tiene un poco más de rango de movimiento la dominada cuando miramos hacia adelante. También está el punto de que al no aprovechar esta ventaja que tenemos en el otro tipo de dominada, en el arranque, este tipo de dominada puede llegar a generar un poco más de activación de los músculos de los brazos, un poco más, no es que con este tipo de dominada no trabaja la espalda.
Todas las dominadas trabajan la espalda, antebrazos, dorsal. Ahora, el ángulo hace que la activación de ciertos músculos cambie un poco gradualmente, pero no es una diferencia del día y la noche. Ahora, estas son las diferencias más que nada a rasgos generales. Después tenés técnicas muy extremas, como pueden ser, por ejemplo, la de Dima, que te voy a dejar un video acá, que literalmente empieza con una flexión de cuello y hace una extensión muy violenta para aprovechar de esta extensión y del posicionamiento del torso que ésta le da para generar velocidad en el inicio del movimiento. Pero eso es una técnica un poco más extrema que si quieren la analizamos en otro video. Cabe aclarar que, como te dije antes, estas son diferencias que no es que son el día y la noche. No es un cambio de juego el hecho de mirar hacia adelante o mirar hacia arriba. Son pequeñas diferencias que cuando queremos aspirar al máximo rendimiento ya tenemos que empezar a darles pelota. Pero no es que mirar hacia adelante, mirar hacia arriba, cambiar tu foco hacia donde miras, te va a hacer un cambio completo en tu técnica. Los cambios grandes técnicos no son de ese tipo. Y si querés ver qué tipos de cambios técnicos tenemos, podés verlo en el video que te voy a dejar acá. Pero primero termina de ver este porque vamos con la parte interesante. Ya sabemos más o menos qué tipos de dominadas hay en ese sentido y cuál es un poco la diferencia a nivel físico y a nivel fisiológico o biomecánico. Ahora, ¿para qué carajo nos sirve esta información? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Qué hago con este conocimiento para meterlo en una rutina? La gran parte de los atletas tienen una dominada en la cual están constantemente mirando hacia la barra. Además de la ventaja biomecánica que te acabo de decir que tenemos, que nos aprovechan un poquito más la fuerza del dorsal, puede servir para generar un poco más de velocidad de entrada, también está un tema de foco. Es mucho más fácil enfocarse en un solo punto al que queremos llegar cuando realizamos la repetición y puede también ayudar a no distraerse con cosas que tenemos alrededor. A todos nos ha pasado de una serie muy pesada, te colgás, miras la barra y no estás consciente de absolutamente nada de lo que te pasa a tu alrededor. Y si alguna vez competiste, sabes que esto se lleva al siguiente nivel. Este tipo de técnica es el más común, personalmente es el que más me gusta y por eso es que la gran mayoría de mis atletas tienen este tipo de técnica, ya que cuando buscan un poco más de foco en el ejercicio, un poco más de velocidad, un poco más de rango más estricto, por decirlo de alguna manera, generalmente estas son las indicaciones que les doy. Mira a la barra en todo momento. Ahora, esto no significa que sea mejor o peor, como todo va a depender de la persona y tranquilamente podemos encontrarnos atletas que con una mirada hacia adelante sean muy fuertes. Es una técnica que incluso es un poco más común de ver en las series de resistencia, pero ya vamos a hablar de eso. Personalmente la dominada mirando hacia adelante me gusta utilizarla a veces como una variante con cargas bajas para series de hipertrofia. ¿Esto por qué? Ya dijimos que es una dominada en la cual vamos a tener más control al generarse menos alejamiento, en la cual vamos a tener más rango de movimiento si la hacemos mirando hacia adelante, ya que vamos a tener que bajar más para colocar la cabeza por encima de la barra de lo que haríamos cuando llegamos muy justos al rango de la dominada de competición, y aparte si la vamos a trabajar con una carga un poco más baja, porque este tipo de cargas nos permiten hacer nuestra técnica un poco más maleable. Así como en el powerlifting, el press banquista que utiliza mucho arco o un agarre muy abierto tiende en el bloque de hipertrofia a buscar alargar los rangos de movimiento cerrando el agarre o haciendo menos cerco lumbar, podemos utilizar esta misma variante con esta intención. En este tipo de técnica, que te voy a mostrar un video acá, si es que lo encuentro porque es un video medio viejo que tenía por ahí, vamos a ver que este tipo de dominadas es muchísimo más lineal, y esto es cuando utilizaba la dominada como accesorio y no como básico para un bloque de hipertrofia. Este es uno de los usos que le podemos dar, pero como siempre les digo, hay que ver para qué, para quién, cuándo y cómo, como todo en el mundo del entrenamiento. Ahora ya sabes más o menos los tipos de dominadas que nos podemos encontrar. Generalmente, la gran mayoría del año, mis atletas realizan la dominada que hagan en competición. Pero este tipo de cambios son cosas que podemos empezar a darles atención cuando queremos ir cada vez más justos en los ejercicios, cuando queremos centrarnos muy a fondo en la técnica y principalmente con atletas ya que van a competir. Porque hacer un tipo de análisis tan fino en una persona que solamente entrena por hobby, salvo que es algo que te guste hacer, no tiene tanto sentido. Como siempre, cualquier consulta que tengas me la puedes dejar en los comentarios. Si querés que te ayude a mejorar tus dominadas, manda un mensaje por Instagram y te digo cómo trabajo y los veo en futuros torneos.